Ahora resolveremos el siguiente ejercicio de la ley de Ohm. El ejercicio dice, la corriente de entrada a un transistor es de 20 microamperes. Si el voltaje aplicado a la entrada es de 24 milivolts, determine la resistencia de entrada del transistor. Lo primero que haremos será ordenar los valores que se nos entregan y que se nos solicitan. Tenemos la corriente de entrada en el transistor, que es de 20 microamperes, el voltaje aplicado en la entrada, que es de 24 milivolts, y nos piden determinar la resistencia de entrada del transistor. Con estos datos haremos un esquema para comprender mejor este ejercicio. Tenemos una fuente de 24 milivoltios que envía una corriente de 20 microamperes a una resistencia de entrada de un transistor. A su vez, la fuente alimenta una carga que representaremos con un rectángulo blanco. Sin embargo, los valores de esta no nos interesan, y también obviaremos otros valores como los del transistor. Todo esto para facilitar los cálculos de la ley de Ohm. En próximos videos adentraremos más en el cálculo de estos, pero si buscamos cálculos aproximados, podemos obviar estas características. También mencionar que un transistor es como un interruptor, el cual se cierra cuando se recibe una corriente en su base. Esto haría que la carga cierre un circuito en la fuente de voltaje, alimentando esta con corriente. Sin más, continuamos. Como tenemos el voltaje que alimenta esta resistencia y tenemos la corriente que circula por ella, podemos aplicar la ley de Ohm para calcular su valor resistivo. La ley de Ohm nos dice que la resistencia es igual al voltaje dividido por la corriente, pero aquí tenemos el problema de que la corriente está en microamperes y a la vez el voltaje en milivoltios, por lo que se nos hará difícil calcular si no manejamos bien los prefijos. Así que lo que haremos será quitar los prefijos para trabajar solo con las unidades de cada magnitud. Primero comenzaremos con la corriente. Recordamos que un ampere equivale a 1.000.000 de microamperes. Con esto podemos realizar la primera conversión. Para eso multiplicaremos por la unidad sin prefijo y dividiremos por su equivalente en el prefijo que tenemos. Podemos quitar los microamperes que se nos repite en el dividendo y en el divisor, ya que al ser términos iguales nos darán 1. Y esto no nos afectará en la ecuación. Quedaremos entonces con 20 por 1 ampere dividido por 1.000.000. 20 por 1 ampere es igual a 20 amperes. Así que ahora tenemos 20 amperes divididos por 1.000.000. Si hacemos esta operación, tendremos como resultado 0,2 100 de ampere, y esta sería nuestra corriente sin prefijo. Ahora repetiremos esta operación, pero con el voltaje. Recordamos que 1 volt equivale a 1000 milivolts. Nuevamente multiplicamos el valor que tenemos por la unidad y dividimos por su equivalente en el prefijo que tenemos. Quitamos 1 milivolt que se nos repite arriba y abajo, por lo que tendremos 20 por 1 volt dividido en 1000. Todo esto nos dará igual a 0,24 milésimas de voltios. Ahora ya tenemos el voltaje y la corriente sin prefijo. Y por último, haremos uso de la ley de Ohm, la cual nos decía que la resistencia es igual al voltaje dividido por la corriente. Simplemente reemplazaremos los valores en la fórmula. El voltaje por 0,24 milésimas de voltios y la corriente por 0,2 100 de ampere. De esta división obtendremos 1200 ohmios, ya que la resistencia se mide en ohm. Y de esta forma hemos calculado la resistencia de entrada del transistor para nuestro ejercicio. Recordar que esto es válido solo cuando consideramos un transistor ideal.